Hola audiencia de Planet Ciencia, bienvenidos y bienvenidas a otra entrevista. Hoy vamos a estar hablando con Fernando Peirone. Fernando Peirone ha publicado recientemente un libro, lo tenemos acá. Fernando muy gentilmente nos lo hizo llegar. Un libro que yo debo confesar pensé que lo iba a leer rápido porque es un tema que me interesa, pero al mismo tiempo es un libro que tiene un contenido tan rico que por lo menos a mí, y yo creo que a los lectores les debe estar pasando lo mismo, los está obligando a parar y reflexionar. Eh, Vamos a estar hablando del libro obviamente con Fernando, pero antes de comenzar la entrevista vamos a presentarlo a Fernando para ver cuáles son los caminos recorridos. Fernando Peirone es doctorando del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina por el Centro de Estudios Avanzados, el CEA, de la Universidad Nacional de Córdoba. También es director del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación, una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de José Cepaz y la Universidad Pedagógica Nacional. Es director del programa de Saber Juvenil Aplicado, también de la UNSAM. Es docente concursado de Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de José Cepaz. Es docente investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales, es fundador de la Facultad Libre de Rosario, vamos a estar hablando de eso también un poco, y también tiene una actividad literaria muy interesante. Fernando es director de la serie Pensamiento y Educación de la editorial de la Universidad Nacional de Villa María, y es autor, entre otros libros, de Mundo Extenso, Ensayos sobre la mutación política global, Historia de la Biblia, y junto a otros autores ha publicado La educación alterada, Aproximaciones a la escuela del siglo XXI, Platón en el callejón, Los griegos en disputa y El futuro ya no es lo que era. Hola Fernando, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Claudio? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta presentación, que no soy doctorando, ya soy doctor desde hace algunos años Perfecto. eh, en, en- en estudios sociales de América Latina, en la línea de sociología, que es la que me especialicé. Perfecto. Bueno, tenemos yo me quedaría horas hablando con Fernando porque ya hemos estado charlando, obviamente me interesa mucho lo que hace, lo que sabe, lo que escribe. Pero vamos a empezar arrancando, vamos a arrancar hablando de el libro que Fernando publicó muy recientemente, en noviembre creo que salió, que se titula El fin de la escritura, efectos políticos y culturales de la sociedad post-logos. ¿Cómo nace la inquietud de escribir este libro, Fernando? Mirá, yo tendría que decir que esto es parte de un largo proceso que se inicia eh, a partir de los efectos culturales, sobre todo de las prácticas de consumos culturales que se generan a partir de la masificación de Internet primero y después de ciertas lógicas operativas que tiene y que se incorporan socialmente a partir de Internet y que después pasan a los celulares y a las redes sociales, etcétera. A lo largo de ese proceso, yo lo que empecé a ver es como eh, la discontinuidad de una visión del mundo que sobre la cual me gustaría pararme un segundito, porque es una discontinuidad que se vive como una pérdida o se vive casi nostálgicamente, impidiendo pensar un poco a raíz de qué se produce esta discontinuidad y cuáles son los efectos que tiene en lo social, ¿no? Por lo cual digo, me parece que también habría que hacer un esfuerzo, que es el esfuerzo que yo traté de ir haciendo, eh, que es sacarle los aspectos morales, los aspectos, digamos, nostálgicos, los reproches, em, todo lo que ocurre en torno a una visión del mundo que
empieza a tener defecciones para dar cuenta de lo que está pasando y anticiparse un poco a lo que va a suceder. Digo esto porque yo mismo tuve que hacer un enorme esfuerzo para empezar a imaginar modos de vincularme con lo real que no estén mediados por la cultura letrada. Y eso se me da a partir de dos o tres cuestiones que son importantes mencionar, digamos, como parte de este proceso, me refiero, ¿no? Uno es que yo empecé a estudiar cuáles eran los efectos sociales o cuál era el impacto social que tenía la masificación de Internet y todo lo que vino con la web 2.0. Entonces ahí empecé a ver, junto con un equipo, porque cuando hablo, no hablo de mí propiamente, sino de un equipo con el que venimos trabajando, sobre todo en la Universidad Nacional de San Martín, desde el año 2010, donde empezamos a advertir que había una cultura que se mantenía vigente producto de lo inercial que había sido y de la potencia inercial que tuvo la modernidad, la cultura moderna, el proyecto de la cultura moderna, que se mantenían vigentes y que se mantenían estables, digamos, como permitiéndonos una interacción pero al mismo tiempo había como una especie de desdoblamiento de ese conjunto o ese grupo etario que tenía interlocución respecto de otro que aparecía en la vida pública sin los mismos códigos comunicacionales. Entonces, en esa especie de desdoblamiento de la esfera pública es que empecé a trabajar y a advertir que, por ejemplo, empezaban a desarrollarse al margen de toda la institucionalidad y de un modo completamente informal y te diría silvestre, una serie de saberes que tenían aplicabilidad en el mundo de los jóvenes, que son, me refiero a saberes que se fueron desarrollando en un vínculo casi lúdico con la tecnología, muy, muy sin las tensiones que nosotros tuvimos frente a la Sí, tecnología. Porque nosotros, para nosotros, la tecnología tiene una entidad y tiene una aproximación y un abordaje que es completamente diferente al de estos jóvenes que empezaron a ver a la tecnología como parte del ambiente. O sea, no es algo ajeno, sino que es parte del ambiente cotidiano en el que fueron creciendo. Entonces, yo veía que esos saberes que nosotros llamamos saberes tecnosociales, porque se inician en el vínculo con la tecnología, pero que después desbordan a la tecnología y empiezan a gravitar en el modo en que estos jóvenes organizan y piensan la vida. Entonces, a partir de ahí, empecé a también darme cuenta que había enormes dificultades de estos jóvenes que los empezamos a estudiar. Me refiero, hicimos trabajo de campo, hicimos en distintos estratos sociales, en distintas, digamos, esferas de formación, porque hay gente que tenía, digamos, socioeconómicamente un tipo de formación y otros en lugares más marginales. Veíamos que había coincidencia, había una cierta transversalidad. ¿Y cuál era esa transversalidad? Es que a ambos les costaba, a todos estos, les costaba poner en palabra su saber. Es como que les costaba subordinarlos a un discurso entendible para mí, por lo menos, o entendible para nosotros. Entendible para nosotros quiero decir para aquellos que tenían más de 35 o 40 años y habían sido formados íntegramente en la cultura
iluminista, enciclopédica, etc. Entonces lo que yo veía es que estos saberes eran, por ejemplo, era mucho más fácil para un joven que era demandado por un mayor, por su abuela, por su tío, por su madre, que le preguntaba, por ejemplo, ¿cómo hago tal cosa? A un joven con un golpe de vista puede identificar casi todos los elementos que están en una interfase. Pero le resulta muy difícil explicarle a la abuela por teléfono o frente incluso a la pantalla cuál es la función que tiene cada uno de esos elementos icónicos en general, porque no son palabras, y esas funciones es transmitirlas verbalmente. Entonces lo que vimos es que les resultaba mucho más fácil decir, dejá, yo te lo hago, que explicarlo. Ahí empezamos a ver como una primera separación entre un modo de explicar y un concepto que proviene de la ilustración, que pone o deposita en la palabra un poder transformador, explicativo, de asimilación y de entendimiento y de intercambio que no se estaba dando en estos saberes tecnosociales. Cuando advertimos eso, entonces empezamos a ver que no solamente tenían esa dificultad, sino que empezaban a desarrollar como una gramática propia, que ya no tenía que ver estrictamente con la cultura letrada, sino con la adquisición o el desarrollo de narrativas transescriturales, como, digamos, después fuimos viendo que se masificó a través de los reels, las historias de Instagram, los memes, los stickers, los GIFs. Entonces, donde la escritura pasaba a tener un papel subsidiario. Ujú. Eso, por un lado, como primer elemento. El segundo elemento que vimos es que eh, existe como un decir endogámico de las ciencias sociales y humanas que tienden a una explicación o a una argumentación, a una fundamentación basado en un modelo discursivo que no dialogaba, pero para nada con esta otra emergencia, digamos. Entonces empezábamos a ver un hiato eh, entre estas dos, digamos, llamémoslo, narrativas sociales. En ese momento, cuando yo lo empiezo a ver, te estoy hablando del año 2014 más o menos, no, era muy prematuro llamarlo una nueva narrativa social a eso que aparecía con los saberes tecnosociales, pero eran indicios de una narrativa que se diversificaba cada vez más, se desarrollaba cada vez más y que empezaba a plantear o a generar como una especie de estado babélico donde eh, ya no había entendimiento social sobre muchas cosas en común. Entonces, los jóvenes empezaron, en ese proceso, los jóvenes empezaron a resignificar palabras clásicas, digamos, ¿no? La palabra amor, pareja, trabajo, amistad, eh, todo pasó a tener como un nuevo significado. Eso sería lo que ocurrió con los primeros que atravesaron ese proceso que fue la generación de los millennials, llamado millennials, ¿no? Pero cuando ocurre el advenimiento de la generación Z o digamos los llamados centennials,
fue diferente, porque ellos no usaron las mismas palabras, sino que empezaron a inventar otras. Pero empezaron a inventar otras a un nivel de producción de sentido muy superior al esperado, muy superior a lo que históricamente había ocurrido. De hecho, no sé, para darte una idea que creo que yo la utilizo bastante frecuentemente porque me parece que tiene mucho de esto, y es que la enciclopedia Diderot, por ejemplo, cuando aparece, que fue la primera enciclopedia del mundo, tenía 75.000 vocablos, 78.000 vocablos. Y con esos 78.000 vocablos alcanzaba para, digamos, describir el mundo de ese momento. Digamos, alcanzaba para describir y comprender el mundo de ese momento. Que era un mundo, digamos, centralizado en Europa, un mundo centralizado en una racialidad blanca, eh, digamos, centroeuropea, que de algún modo legitimaba a un tipo de hombre o de humano, casi te diría despreciando o dejando de lado a los demás, digamos, ¿no? Porque, bueno, después vino la antropología, después vino las expediciones que pudieron empezar a hacer un trabajo más etnográfico y a relevar todas las demás culturas. Pero en ese momento, con 78.000 vocablos, alcanzaba para describir el mundo. Bueno, en la actualidad, después de haber hecho ciertas averiguaciones y de seguir eh, todas las estadísticas de Wikipedia, por ejemplo, se agregan 78.000 vocablos al año a Wikipedia, que ya no Wow. se llaman, que ya no se llaman vocablos, se llaman artículos. Y con una impronta además más curiosa, que también es interesante, es que ya no está basado en el conocimiento académico de expertos, sino que autoriza a cualquier persona a poder incorporar conocimientos sobre, no sé, un pueblito, el Uritorco o Bahía Blanca, y contar la historia del pueblo y así. Entonces, si uno está agregando 78.000 vocablos al año, está, digamos, de algún modo reconfigurando el mundo anualmente. Es una simplificación, pero es como para darle como cierto volumen simbólico a lo que estamos hablando. Sí, No, te iba a decir, no, yo vengo anotando un poco así porque esto da para, para mucha charla, ¿no? Van saliendo temas, pero este tema de la palabra, ¿no? La palabra, yo estaba leyendo en tu libro que el origen de la palabra palabra tiene que ver con elegir, era uno de los orígenes, ¿no? Y cómo uno, al nombrar algo, eh, lo está trayendo a la vida, le está dando entidad, está haciendo que eso exista. A mí eso me parece algo increíble, maravilloso. Y con esa idea de lo que es una palabra, lo que vos estás diciendo cobra obviamente eh, una importancia, pero increíble, porque, o sea, hemos estado bastante limitados, digamos, con las palabras que teníamos, y y para darle sentido a lo que nos rodea, que aparte cambia, porque no es el mundo como vos decías que existía cuando estaba la enciclopedia Diderot, es otra cosa, es otra realidad con cosas nuevas que no existían en ese momento y cosas que se fueron transformando. Es, en principio es como obvio que vamos a necesitar otras palabras, pero como vos también venías diciendo y lo contás en tu libro, hay una negación a lidiar con esto y hay una falta de diálogo entre esas dos narrativas, digamos, entre la narrativa clásica o tradicional, se quiere decirlo, y lo nuevo, que es toda esta cuestión tecnosocial que vos muy bien venías describiendo, y falta, ¿no? Falta ese diálogo. Simplemente estaba pensando en eso. Pero bueno, te invito a que sigas contándonos sobre este segundo elemento. sí, porque digamos lo que digamos, empecé a observar, siempre cuando hablo, digo, en términos personales, nunca es solo, ¿no? Siempre en un equipo, con colegas y sobre todo muy interactivo con jóvenes,
porque nos interesa mucho poder dialogar con los jóvenes, porque creo que además tenemos cierta responsabilidad, los que somos mayores, para poder establecer los puentes necesarios de diálogo con esta generación que de algún modo se vio compelida a incorporarse a un mundo y a entender un mundo sin eh, elementos de referencia sustantivos para habitar ese mundo. Te hago un comentario. Eh, Obviamente que esto no es una cuestión que va a pasar. Porque cuando estamos hablando de palabras nuevas, una de las cosas que a mí se me venía a la mente es que cada generación ha tenido sus palabras nuevas y que después han quedado medio en desuso, se han olvidado porque lo clásico se lo terminó comiendo, lo terminó pasando por encima y seguimos como veníamos. Esto no es eso. No, no, porque de hecho, digamos, para que se agregara un tomo a la enciclopedia británica con, no sé, 5.000 vocablos nuevos, eh, pasaban 10 años. No es que se agregaba un tomo nuevo a la enciclopedia británica eh, cada, cada mes. Entonces, eh, lo que estamos viendo es un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo Cualitativo. muy importante, porque de algún modo lo que está dando o de lo que está dando cuenta esta emergencia es que de ese estado babélico del que hablábamos antes, ¿no? Digamos, donde ya es muy difícil generar una interlocución entre dos realidades que son tan diferentes. Entonces, lo que nosotros veíamos cuando empezábamos a hacer este seguimiento es que la, la cultura letrada, digamos, la cultura eh, que ha sido dominante desde la ilustración para acá, desde, digamos, desde la Revolución Francesa para acá, eh, digamos, ahí estaba frente a un dilema, que es lo que yo creo que es un dilema que todavía está un poco sin resolverse, pero que es muy, muy potente, que ya no se trata de restaurar un orden simbólico agotado, que evidentemente está agotado para dar cuenta del mundo actual, sino de entender el orden simbólico emergente. Pero para eso hace falta, y esa es la dificultad que yo creo que es más notoria, hace falta descentrarse, hace falta romper esa especie de matriz que genera como un reflejo condicionado para decir, explicar, entender o referenciarnos. Entonces, ahí romper con esa inercia es clave. Por ejemplo, ya no sería importante preguntarnos como se preguntaron Kant primero y Foucault después, ¿qué es la ilustración? Sino que nos haría falta preguntarnos qué hacemos con la ilustración. Ujú. El, Posiblemente la ilustración sea el proyecto más logrado de la cultura logocéntrica. Y por lo tanto, el proyecto portador de sus dos aspectos más notorios, que son la de la organización, la clasificación, la ordenación, y por otro lado, eh, una cultura, digamos, cada vez más refinada en términos estéticos, en términos, digamos, artísticos, en términos intelectuales, eh, y no podemos dejar de considerar que en ese proceso, como decía Walter Benjamin, la cultura tiene documentos de barbarie y documentos digamos, de cultura. Y nunca deja de producir barbarie, de achicar el mundo, de volverlo cada vez más
como individual, y por el otro lado, generar acontecimientos científicos, culturales, estéticos, artísticos de enorme valor. Incluso podríamos decir urbanos, arquitectónicos, ahí podríamos poner muchas cosas que son de enorme valor, pero al mismo tiempo no deja de ser un, una cosmovisión que no deja de producir horror, marginación, indignidad, de deterioro atmosférico, digamos, al mismo tiempo como cierta insensibilidad respecto y falta de empatía respecto de la otredad. Eso está en un punto, digamos, a mí me parece, de tensión que no lo podemos desvincular de todo esto que estamos hablando. Porque el agotamiento de esa cultura letrada y de esas formas argumentativas y esos modelos discursivos forman parte de eso que empieza a tener hendiduras importantes. Mientras que por el otro lado aparece todo lo que veníamos diciendo recién. Entonces, a mí me parece que sería muy importante resaltar esta situación, digamos, pero al mismo tiempo no eh, sacarle todo el halo moral que pueda tener o de reproche que nos podemos hacer, porque la verdad que hay mucho para reprochar eh, de una inercia institucional que, digamos, no logra compasarse con la realidad, que no logra incorporar una vivencia social, que está como encerrada en su propia burbuja y no rompe con eso. Entonces, pareciera una pregunta, digamos, que sería, ¿qué hacemos con la ilustración? Si bien es el proyecto más logrado y ha tal vez logrado también expresar un proyecto crítico emancipador, hoy se encuentra completamente obturado para cambiar y expresar ese proyecto crítico emancipador en una narrativa diferente que la que históricamente lo hizo. Sí, sí. Eh, estaba pensando mientras hablabas, te estaba escuchando, pero vengo anotando cosas así que se me van ocurriendo para no olvidarme después. La incertidumbre que genera todo esto es la incertidumbre que uno ve en todos los aspectos de la vida actual, ¿no? Em, eh, el no saber qué va a pasar, el no saber qué va a pasar con el lenguaje, el que nos despojen de eso que era conocido y que te muevan el piso, decir, no, nos estamos, o sea, como todo cambio, como toda transformación va a ser, no es una cosa instantánea, pero sí se viene dando. Vos estás diciendo que vos veniste trabajando en este año, desde el año 2010, en principio, es lo que recuerdo. Esto viene ya, se viene dando. Y también hay una sensación de que son esos cambios que no importan, digamos, nos vamos a tener que adaptar de alguna manera porque como yo te decía, esto no es un cambio de lenguaje, que una moda que viene y se va. Esto es algo que vino para quedarse. Hay que ver, como vos decías antes, cómo se tienden los puentes con esas nuevas narrativas, porque hay que incorporarlas de alguna manera. Em, También quería decir que yo en principio cuando empecé a- a ver el libro y con el título, El fin de la palabra, a mí la palabra, bueno, siempre me ha gustado escribir, me gusta hacer, me gusta el lenguaje, me gusta la claridad del lenguaje, me gusta la impecabilidad del lenguaje, como dicen algunos, ¿no? Ser claro, ser conciso, qué sé yo. Pero cuando yo leí el título del libro, medio como que me sacudió la estantería, ¿viste? Medio como dije, no sé, no sé, qué locura es esto. Y después me puse a pensar que en el día a día, cuando uno agarra el celular y tiene que mandar un WhatsApp, los emoticones te sacan del pozo porque uno a veces quiere decir algo, perdón, me hago cargo. Yo a veces quiero decir algo y no sé qué decir.
Y entre la opción de o no decir nada o escribir en palabras algo que vos no sabés bien qué es lo que querés escribir, un dedito para arriba, una carita sonriente, te sacan del paso y vos te comunicaste con la otra persona y se cerró la comunicación, que yo creo que es algo también importante, ¿no? Cerrar la comunicación y que no quede como ese mensaje, ese visto clavado, digamos. Por un lado eso, o sea, que yo estoy experimentando también que sí, los iconos te sacan, los emoticones te sacan del paso y te estás comunicando, nos estamos comunicando. Y la otra cosa que quería rescatar del tema de tu libro es que vos estás practicando aquello sobre lo cual estás hablando, porque el libro lo recomiendo obviamente al libro de Fernando, cómprenlo, léanlo. Cuando uno arranca con el índice del libro de Fernando, el libro de Fernando no tiene página tanto y una palabra que indica lo que hay en esa página. Hay un símbolo. Y si uno quiere saber cuáles son las palabras relacionadas con los números como uno habitualmente ve en un índice, hay un código QR que si uno lo toma obviamente con el lector de QR del celular, te lleva a una página donde está el índice clásico, o sea, palabra y número, palabra y número. Fue muy lindo, una muy linda experiencia hacerlo eso y aparte yo lo valoro muchísimo porque vos estás aplicando eso sobre el cual estás hablando, no estás escribiendo un libro clásico, estás metiendo ese nuevo lenguaje, esa nueva narrativa en lo que vos estás haciendo. Así que quería rescatar eso más que nada y bueno, recomendar simplemente el libro. Sí, es un poco lo que te decía al comienzo. Para mí fue un ejercicio de construcción, eh, que es, que es algo que no siempre se logra, porque existen resistencias, existen como reflejos condicionados, digamos, para que uno eh, tienda a hacer determinado tipo de cosas, sobre todo cuando se trata de entender, ¿no? Y de explicar y de narrar y de dar cuenta en algo que no es el lenguaje o no es la narrativa con la que te criaste, digamos, ¿no? Entonces, a mí me resultó, digamos, un gran trabajo, pero al mismo tiempo muy importante eh, como ejercicio porque me permitió ir haciendo esa deconstrucción. Y, pero retomando, hay, digamos, vos decís, esto, retomando a partir de lo que me decías vos recién, ¿no? Me refiero. Cuando vos decís, esto no es algo reciente, es algo que de algún modo fue madurando. Y efectivamente fue madurando. Es algo que, digamos, dicho sea de paso, desde las ciencias sociales eh, se fue haciendo advertencias de esto. Eh, digamos, y la filosofía ni hablar. O sea, Nietzsche habló sobre, digamos, eh, los aspectos simbólicos que pone en juego el lenguaje y la construcción de sentido que se produce sesgada a partir de una gramática particular, que es la gramática que usamos sobre todo todos los lenguajes e idiomas que sobrevienen después de el lenguaje indoeuropeo. No nos olvidemos que Nietzsche era un filólogo, entonces, digamos, había hecho como un rastreo genealógico de toda esta impronta de sentido que fue construyéndose desde el nacimiento del logos para acá, digamos, después de la tragedia y la comedia griega para acá, digamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Eso que advierte y de algún modo anuncia Nietzsche en la, segunda mitad del siglo XIX, también lo retoma y lo explica a su modo, o lo dice a su modo Habermas en 1968, cuando dice, no nos olvidemos que la razón es una creencia más, no es algo que nos permite identificar
eh, qué es el pensamiento mágico, qué es el pensamiento religioso, y como si la razón no fuera una instancia imaginaria más, ¿no? Como un recurso interpretativo más, ¿no? Tiene, tiene un esquema interpretativo, un esquema explicativo, que es el que adoptamos a partir del momento en que el lenguaje mítico empezó a tener dificultades para hacer ser o para comunicar frente a las potencialidades que tenía el logos, la palabra, la posibilidad de medir, la posibilidad de jerarquizar, la posibilidad de organizar que tiene la razón. Desde el siglo VIII para acá, nosotros hemos incorporado y naturalizado la razón como el único mecanismo que define qué es un pensamiento mágico, qué es un pensamiento religioso, qué es un pensamiento racional o qué es la demencia. Y sin embargo, hoy tenemos que caer en la cuenta que lo que dijo Nietzsche, lo que dijo Habermas, es así, pero ya no porque lo anuncia un filósofo, sino porque en la realidad está manifestándose muy claramente las dificultades que tiene la razón para dar cuenta del mundo actual. Me refiero a la sociedad informacional, me refiero a todo lo que sobrevino con Internet, las redes sociales, las narrativas aumentadas, la realidad aumentada, la inteligencia artificial, la algoritmización, lo que es el metaverso. Todo eso, la razón empieza a tener el mismo tipo de dificultades que tuvo el pensamiento mítico frente a las posibilidades de la razón. Ahora, ¿frente a qué tiene esas dificultades la razón? Todavía es un conjunto de cosas como te las enumeré recién, pero no está eh, unificado en algo, ni en un lenguaje que permita interlocución general, ni en un proyecto, porque tiene, por el momento, diríamos que tiene más potencia eh, destructiva que constructiva. Está más, de algún modo, dando cuenta de las dificultades que de las oportunidades. Nosotros tuvimos una etapa originaria, que fue una revolución muy importante que se dio unos 70.000 años atrás, que fue a partir del momento en que empezamos a pasar de una comunicación gestual con eh, vociferaciones y cosas muy imprecisas a un lenguaje articulado. Cuando pasamos a un lenguaje articulado, la oralidad fue la plataforma en donde se construyó esa cosmovisión plagada de efectos emocionales que pudieran permitir generar información útil para los sujetos y los miembros de una comunidad, ¿no? Entonces, ¿dónde había peligro? ¿Sobre qué había que cuidarse? Sobre, digamos, rituales que permitían darle como categoría o darle como cierta asimilación a la desaparición física de alguien, la muerte de alguien. Bueno, todo eso hasta eh, el, el momento en que aparece la escritura. La escritura pasa a ser la plataforma donde se construye el sentido de la cosmovisión que surge posteriormente a la etapa mítica.
fue la plataforma de la racionalidad, Sí. de la organización del sentido. Ujú. Bueno, ahora tenemos una dificultad muy importante porque eh, estamos frente a una plataforma que todavía no desarrolló completamente su lenguaje, por eso insisto siempre en decir que es una situación babélica y al mismo tiempo que produce cierta anomia epistemológica, porque no sabemos bien cómo estructurar ese orden en la nueva plataforma. Y la nueva plataforma es esto que estábamos hablando recién, un lenguaje que todavía, Ujú. un lenguaje que no es estrictamente, digamos, de palabras, sino de una narrativa relacional, como yo digo en el libro, que se va modificando permanentemente y de acuerdo a las necesidades que aparezcan en el momento. Eso no sería nuevo, porque digamos, siempre uno intercambia con la idea de generar una mayor explicabilidad, pero acá de lo que estamos tratando de poner en evidencia es que ha aparecido una plataforma comunicacional que ya no tiene solo actores humanos, sino que tiene actores no humanos, que tienen una gravitación cada vez mayor. La inteligencia artificial está funcionando casi a la par de nuestro razonamiento. No porque razone, pero sí porque va generando elementos que participan de la construcción de sentido. Y que no son estrictamente palabras. Cuando Milei pone eh, una imagen hecha con inteligencia artificial donde hay un león tomando un té de lágrimas de progres, lo único que dice en el texto es lágrimas de progre. Todo lo demás es una imagen. Y, digamos, ahí hay sentido que no se acaba en lo que dice lágrimas de progre. Está, digamos, eh, complementado con una imagen que conecta con otras cosas y que adquieren sentido en esa especie eh, de situación que después cambia y modifica y pierde sentido y aparece otro. Como dice el Entonces, dicho, perdón, perdón que te interrumpa, pero como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras. Y estoy pensando que, bueno, la imagen ha sido un poco denostada por ahí hasta ahora. Nunca le hemos prestado mucha atención porque se le dio mucho más protagonismo a la palabra y la imagen ahora está pesando mucho. la imagen está pesando muchísimo. Y te diría que también tiene su historia, porque, digamos, desde el Renacimiento para acá, todo lo que tiene que ver con la imagen ha sido cada vez más fuerte. Eh, También tiene su historia religiosa, ¿no? Porque la, la iconografía religiosa ha sido muy potente también. Ujú. Bueno, hoy estamos frente a un nuevo tipo de imágenes que ya no es la imagen de la religiosidad, ya no es la imagen de la fotografía, ya no es la imagen del cine, ya no es la imagen de la televisión, tiene otro carácter. Tiene otro carácter y que en general es relacional y que aparece y desaparece. Con lo cual, la linealidad que antes nos permitía incorporarnos a un texto o a un relato de lo que sea, esa linealidad ha desaparecido, digamos, por lo menos no tiene el mismo peso que antes. Digamos. Entonces, esa linealidad que es propia del logocentrismo, propia de la racionalidad, digamos, de establecer relaciones y continuidades entre algo que comienza, se desarrolla y termina, hoy tiene una característica más de tipo rizomática y por lo tanto mucho más imprevisible y mucho más difícil de captar con el esquema interpretativo de la racionalidad.
Bien, bien. Wow, cuántas cosas, ¿no? Este tema de la imagen, este tema de las relaciones, que uno se incorpora en algo, ¿no? Que está fluyendo. Em, el libro como vos lo escribiste, es, bueno, creo que ya me estoy respondiendo yo solo, pero este es un trabajo en progreso, digamos. Estamos viendo una realidad en progreso, estamos viendo un proceso que está desarrollándose, o sea que a este libro le pueden seguir otros más seguramente. ¿Ya estuviste pensando algo? Sí, de hecho estoy trabajando en otro, estoy trabajando en otro, que es un poco la, la continuidad de este, sobre todo para, digamos, me hacía falta este libro para poder escribir el que estoy escribiendo ahora, digamos. Yo no podría haber escrito eh, el que me estoy, en el que me estoy sumergiendo en este momento sin el anterior, porque era importante hacer esta especie de reconstrucción y esta periodización que no es la clásica, digamos, de la historia contada como un proceso, digamos, eh, no sé, primitivo, neolítico y después pasar a distintas etapas de la historia hasta llegar a la edad moderna. Eso me parece que forma parte de la lectura que nos propone o nos posibilita la razón, Ujú. ¿no? Digamos, es una reconstrucción histórica donde de algún modo se van eslabonando causas y consecuencias dentro de un proceso. Bueno, a mí me parece que eso es un modo que estuvo muy bien, que tuvo vigencia, que sirvió, que nos permitió superar cierto estado de, digamos, de inermidad en el que nos sentimos como seres humanos cuando nos desprendimos de la naturaleza y pensamos que éramos diferentes a la naturaleza. Bueno, esa situación de inermidad, de esa conciencia de la muerte, eh, la razón fue un elemento clave porque nos permitió construir sentido y sobrellevar 3.000 años de historia. Pero hemos llegado a un momento donde esa capacidad de cohesión y de esa capacidad de otorgar sentido está empezando a tener dificultades y que nos sirven y que no tranquilizan y que al mismo tiempo, y justamente por eso, están generando un caos. Eh, a mí me parece que el error que solemos tener es, digamos, ese clivaje, ¿no? Razón, caos. Y a mí me parece que forman parte de la misma eh, cosmovisión, digamos. Lo que decíamos recién o un ratito antes, de lo que dice Walter Benjamin sobre la historia, con documento de cultura y documento de barbarie conviviendo. Bueno, hoy creo que estamos en ese momento donde ya se agotan determinadas situaciones que ya no se pueden sobrellevar, que hay una acumulación completamente irracional, digamos, pero dentro de esa misma cosmovisión. Ahora, hay que empezar a abordarlas desde otro lugar, desde otra epistemología, digamos, desde otros elementos interpretativos que por el momento son muy desordenados, no hay claridad. Lo que sí tenemos que de algún modo empezar a procesar es que estamos nuevamente frente a una inermidad. Mi mente racional me lleva a pensar en que el caos en realidad no existe, sino que hay que encontrar el patrón. Lo cual también puede ser una explicación tranquilizadora, ¿no? Y no, estaba pensando en esto que vos hablabas de que es cierto, uno aprende en la secundaria los periodos, viste, prehistóricos y todo lo demás, cosa que vos también describís en el libro, pero de una manera distinta, porque a través de cómo vos lo contás,
y en el contexto en que lo estás contando, yo sentí que ya dejó de ser algo ajeno, es algo que le pasó a la raza humana y así como hemos evolucionado, seguimos evolucionando. No paró nuestra evolución. Y si bien es como que uno lo entiende, sí, el ser humano sigue evolucionando, pero esto es ejemplo de que seguimos evolucionando, esto de que nos estén cambiando el lenguaje, de que nos estemos comunicando de otra manera, que no sepamos dónde estamos parados. Esto es lo que experimenta el ser humano, esto es lo que ha pasado siempre y lo que está pasando y lo que seguramente va a seguir pasando. O sea, somos seres en proceso constantemente, nada se termina. Cuando uno tiene una explicación tranquilizadora, racional, de decir, no, hasta acá llegamos, nunca existe el hasta acá llegamos, ¿no? Y bueno, y en tu libro vos analizás esto con elementos concretos y de una manera muy interesante y para ayudarnos a tomar conciencia de que estamos en el medio de un cambio histórico, ¿no? Como Sí, vos lo venís contando. sí, además, utilizando palabras de Flusser, que me parece, te diría como eh, una referencia señera de todo esto que estamos hablando, porque lo vio en el proceso inicial de una manera magnífica. Willem Flusser, él dice que somos testigos, víctimas y protagonistas de este Ujú, cambio cultural. Con lo cual, digamos, casi en términos de Eric Fromm, podríamos decir que somos la piedra y el cincel de una escultura que somos nosotros mismos, digamos, ¿no? Entonces, eso es un proceso, va permanentemente cambiando. Ahora, las narrativas sociales no cambian todo el tiempo. ujú. Cambió, digamos, cuando se produjo esta especie de revolución del lenguaje articulado 70.000 años atrás, se produjo con el pasaje digamos, del periodo mítico al periodo racional, o al del pensamiento racional, y se está produciendo ahora. Eso es bastante difícil de asimilar también, porque cambiar una narrativa no significa cambiar cómo hablo, significa habitar el mundo de otra manera. La estructura de la primera revolución la otorgó la oralidad, la segunda la aportó la escritura y la tercera la está aportando un conjunto de instrumentos y de recursos tecnológicos muy complejos, que todavía nos cuesta entender, pero que ya están incorporados y asimilados socialmente, digamos. De hecho, como bien decías vos, cuando mandás un mensaje de texto o respondes un mensaje de texto, es muy probable que utilices un emoticón, o como me pasó a mí cuando mi hija se hizo, nosotros formamos parte de una familia ampliada, que somos muchos, y cuando mi hija quedó embarazada y se fue a hacer su primera ecografía, desde distintos lugares de la Argentina, estábamos diferentes miembros de la familia esperando qué había dicho la ecografía, y lo que nos manda es un WhatsApp donde no había ninguna palabra, solamente había un bebé, una bailarina, fuegos artificiales, champán y un biberón. Todos entendimos que había alegría ahí, que había celebración, que había una buena noticia, una gestación en curso, pero al mismo tiempo no había ninguna palabra que nos pudiera unificar en lo que queríamos decir. Qué bueno que está eso, porque como que al no haber unificación, cada uno entiende lo que quiere, lo que necesita, lo que lo tranquiliza. eh, Qué bueno que está eso. Igual con la palabra, muchas veces, por más que la palabra tendría que estar unificada, muchas veces también cada uno entiende lo que quiere. Pero Por en este supuesto. caso de los emoticones, ahí es como que la libertad es un poco más obvia, ¿no? Y para que cada Sí, uno sí. tome lo que quiera de esa comunicación y lo que lo ayude. Sí, sí, por Eh, eso existe el psicoanálisis, que digamos, justamente pone de manifiesto eso, digamos, la palabra no es un significante vacío, sino un significante al cual se le suman un montón de cosas personales,
y no sé, sociales, ¿no? Eso está, late en cada palabra. Pero ahora se ha vuelto algo mucho más difícil eh, como de asimilar o de homogeneizar, porque podíamos entender qué decíamos ambos cuando usábamos una palabra. Cuando decíamos no sé, digamos, cultura laboral, política, Estado, instituciones, voluntad, amistad, amor, todo eso casi como que había como un código cultural que nos permitía generar entendimiento. Bueno, el entendimiento actual es mucho más difuso, mucho más difuso. Estaba pensando que alguien decía una vez que cuando hablando del tema de las teorías de la comunicación y todo lo demás, que uno en realidad, que dio una definición que a mí me pareció muy interesante, que uno en realidad trata de sintonizar interpretaciones cuando uno se comunica. Claro. Y porque en realidad es eso, ¿viste? Ya lo hemos visto, o sea, uno habla y dice algo y el otro entiende lo que entiende. Entonces después vos está en el trabajo de cada uno sentarse para ver, ¿viste? Bien, estamos en la misma página, ¿viste? Sintonicemos, vamos con el ajuste fino, es esto, es lo otro, vos entendiste esto. Y bueno, creo que esto que vos estás diciendo, este trabajo que vos estás haciendo, esta posición, tiene que ver mucho con eso, ¿no? De ser más conscientes de ese ajuste fino que uno tiene que ir haciendo para sintonizar cómo nos estamos comunicando con el otro. Eh, sí, eso, decime. No, te iba a decir que además esto está gravitando en los procesos de socialización y de subjetivación de las personas. Entonces, eh, los procesos de socialización o las fuentes de socialización que teníamos en un momento asimilado y al mismo tiempo intelectualizado y pensado como podía ser la esfera familiar primero, después la escuela y eh, los, los coetarios y después el trabajo o la universidad como parte ya de una esfera pública mayor, todo ese proceso ahora se ha incorporado una nueva fuente de socialización que es muy difusa, que es muy difícil de aprender y de dominar. Eh, por ejemplo, un chico a los 3 años, 4 años, empieza a tener relación con pantallas que cuando hablamos de, eso Scolari lo ha desarrollado muy bien, cuando hablamos de pantallas, cuando hablamos de interfaces, no hablamos de planos, eso también lo dijo Flusser, no hablamos de planos inocuos, sino de una semiótica que está en juego. Bueno, cuando a un chico a los 4 o 5 años se le empieza a incorporar a través de aplicaciones de juegos que haga el mismo switch que después va a ser para machear con alguien en Tinder o monetizar simbólicamente cosas que después va a utilizar en las aplicaciones de apuestas o incorporando, digamos, modos de eh, jerarquizar. Entonces, ahí hay un actor que está generando una educación en paralelo al de su familia y al de la escuela. Ahora, todavía, no, y ahí tenemos otra vez una de las defecciones o una de las dificultades que tiene el sistema de la cultura letrada, todavía no logran aprenderlo o entenderlo o ponerlo en evidencia. De hecho, te cuento una anécdota muy breve. Tengo un colega, digamos, que un sociólogo importante,
que es capaz de explicar en muy pocas palabras qué es la modernidad, digamos, y entender la cultura moderna, pero separado de su mujer, vienen sus dos hijos a pasar el fin de semana y me manda un videito donde están los dos hijos sentados en el suelo del living con la computadora y una tablet y están jugando en un juego con chicos que están en Sudáfrica, México, Estados Unidos y no me acuerdo si y en algún lugar del país del este y resulta países del este y resulta que me dice yo no sé qué digamos cuáles son los parámetros para definir qué está bien y qué está mal de esto porque yo no mis hijos están hablando en inglés, yo no les enseñé inglés, la escuela todavía no tuvo tiempo de enseñarles inglés, pero aprendieron inglés. Mis hijos están teniendo una vida social, porque es evidente que están teniendo intercambios con gente que vive en otro lugar, entendiendo otras cosas, y yo no puedo decir que son chicos que están encerrados. Tampoco sé cuáles son los límites temporales que debería tener para decir esto no, hasta acá sí y hasta acá no. Entonces, digo, todos los parámetros con los que pensábamos los procesos de socialización y de subjetivación tienen que ser revisados, porque estamos conviviendo con un actor no humano, difuso, difícil de regular, difícil de contener, difícil de reprimir, si querés, que me parece que nosotros tenemos que empezar a observarlo como un desafío ya a esta altura. No podemos, digamos, históricamente las ciencias sociales tuvieron como una escucha, digamos, abierta para que, digamos, entender cuáles son las necesidades, los reclamos, las voces generalizables, aún de aquellas que el poder hegemónico o el discurso hegemónico reprime, y darle entidad, darle posibilidad de expresarse. Bueno, hoy eh, ¿dónde está esa escucha? ¿Dónde está puesta esa escucha? Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora una investigación también muy transversal sobre fuentes de imaginarios tecnológicos y fuentes de socialización. Y notamos un enorme, pero enorme desconcierto de parte de los adultos y de los padres, adultos docentes que están a cargo de estos chicos, o eh, padres que no saben cómo lidiar con esto. Bueno, ahí hay una atención que no está puesta en escena, digamos, ¿no? Y también me parece que es importante que empecemos a prestarle atención a eso, porque va debilitando además las instituciones, porque ese actor difuso gravita de una manera muy importante en el modo en que, por ejemplo, construimos los valores sociales. Y ya no somos la familia estrictamente la que está ahí. Está, por lo menos está compitiendo con otra versión de las cosas. Bien, bien. Bueno, me quedaría horas hablando porque el tema va dando, yo he anotado tantas cosas, pero bueno, tenemos que ir cerrando. De todas maneras, obviamente que yo no me quiero ir sin que hablemos un poquito, si se puede, de la Facultad Libre de Rosario, de la cual vos sos fundador. Contame cómo fue el proyecto, cómo es, en qué estadio está, qué es lo que pasa hoy. Sí, en realidad la Facultad Libre de Rosario tiene un antecedente que fue la Facultad Libre de Venado Tuerto. La Facultad Libre de Venado Tuerto surge a partir de la carencia de oportunidades para aquellos que no pudieran viajar a Rosario o a estudiar, o a Córdoba, o a Río Cuarto, o a Buenos Aires. Entonces, en la Biblioteca Popular Florentino Ameguino, que tuvo así como la impertinencia de abrir el concepto de la cultura al deporte y de algún modo generar tensiones entre dos
aspectos de la vida que no deberían estar disociados, como no lo estaban en los fundadores de las bibliotecas populares, y que son los mismos que fundaron los clubes de fútbol en la Argentina en el fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Nosotros a partir de eso incorporamos el fútbol, incorporamos un montón de cosas y nos parecía que necesitábamos también incorporar una formación más sistemática que la que podíamos lograr leyendo con fruición, pero digamos de manera desordenada. Entonces convocamos a los mejores docentes de la Argentina de post dictadura. Esto te estoy hablando del año 90, 85, entre el 85 y el 90 empezamos a convocarlos y a ver si podíamos lograr algo más de capacitación y demás. Y los convocamos y le dijimos, piensen en la universidad que ustedes siempre imaginaron y nunca pudieron llevar a la práctica. Entonces surge una facultad, porque no la podíamos llamar universidad, tampoco queríamos llamarla universidad, que se ocupa de aspectos que no son solamente repetir la cultura letrada clásica, sino experimentarla. Entonces, no se trata de estudiar filosofía, sino también de hacer filosofía. No se trata de estudiar política o teoría política, sino entender qué gravitación tiene esa teoría política para la vida cotidiana. Lo mismo con la sociología, etcétera. Esa facultad funcionó desde el año 90 hasta el año 95 y después se discontinuó y yo en el año 2004 estuve porque desde el 1995, 96 hasta el 2004 estuve a cargo de una revista cultural que se llamaba Revista Lote, que me llevó mucho tiempo porque fue una revista que salía mensualmente, era muy importante, tenía como protagonista a toda la intelectualidad argentina de ese momento, eh, pero volvió a aparecer la oportunidad de hacer algo así en Rosario porque estábamos haciendo una actividad con la revista Lote en Rosario y Lifchitz en ese momento me dijo que a él le gustaría reproducir la idea de la facultad libre. Realmente generó las condiciones para que eso ocurriera. Yo convoqué a un equipo y de gente maravillosa que me acompañó y fui trabajando en ese proyecto hasta que además tenía materias como, no sé, por primera vez incorporaba materias de software libre, de responsabilidad social empresaria, fue, digamos, curricularmente hablando, fue una apuesta desafiante, provocadora, pero al mismo tiempo muy atractiva. eh, y, y, funcionó hasta que yo en un momento, a mí me convocan para trabajar en la Universidad de San Martín, me convocan para trabajar en el Ministerio de Educación, me convocan para trabajar en distintos lugares de Buenos Aires y ya se me hacía insostenible. Entonces hicimos como una especie, porque la Facultad Libre es una asociación civil, en una asamblea se hizo un cambio de autoridades y quedó en manos de un grupo de pibes que tenían todos 18, 19 años y que le dieron otra impronta completamente diferente, mucho mejor diría yo, mucho más dinámica, mucho más potente, mucho más presente socialmente, con muchos más recursos de interacción institucional, etcétera. Y es la universidad que llegó hasta nuestros días, digamos, que ahora tiene la facultad, que ahora tiene una editorial propia, tiene colecciones de libros buenísimos, que lo llevaron a Rancière, que lo llevaron a, no sé, a Negri, digamos, se han hecho muchísimas cosas muy importantes y estos chicos me da la sensación de que están en una etapa donde también empiezan a necesitar como un recambio y que están en este momento repensando el carácter que va a tener la Facultad Libre de acá en más. Bien. Eh, Totalmente conectado con lo que veníamos hablando antes, ¿no? Con esto de cómo uno piensa la realidad, la tradición, lo clásico y cómo uno tiene que irse adaptando
a los nuevos tiempos, a los cambios, pero ya que no sea una frase hecha, ¿viste? Es una necesidad, porque si no los cambios te pasan por encima, o sea, los cambios ya están, ya llegaron, tenés que ver cómo lidiar con ellos y si no es como tapar el sol con el dedo. Así que, ¿algo más que quieras reflexionar antes de irnos, Fernando? No, la verdad que estoy muy agradecido, me gustan estos intercambios, porque son intercambios relajados, donde podemos hablar sin la pretensión de verdad, digamos. De hecho, muchas de las cosas que estamos conversando a lo largo de este encuentro son cosas que están en proceso, se están evaluando, se están pensando y todavía nos queda un largo trecho por delante, así que en la medida en que vayamos generando estas instancias de conversación, también estamos haciendo o generando instancias de aproximación a un tema. No solamente describiéndolo, sino tratando de darle un abordaje y una aproximación mayor. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el tiempo. A toda la gente recomiendo de vuelta el libro, que es súper interesante, El fin de la escritura, efectos políticos y culturales de la sociedad poslogos. Y seguramente vamos a estar hablando en otro momento, Fernando, porque a mí me quedaron un montón de temas que me interesaría charlar con vos y saber cuál es tu perspectiva. Cuando gustes y a disposición, no hay ningún problema. Nos despedimos de la audiencia de Planet Ciencia. Hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.